Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Francisca Soto, yo soy coordinadora del área de capacitaciones y estudios de Fundación Generación Empresarial y les doy la más cordial bienvenida a este segundo módulo de lo que es Compliance para Pymes, lo esencial para crecer y competir, que hemos organizado junto con Heisan Corp, a quienes también agradecemos nuevamente por acompañarnos. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada ya y que se van a tomar algunas capturas de pantalla que vamos a publicar posteriormente en nuestras redes sociales. Y además, esta grabación va a estar disponible públicamente en nuestro canal de YouTube y en los próximos días también les vamos a compartir el link. Bueno, ahí si es que pueden mutear sus micrófonos, se los agradecería mucho. Como ya vimos en la primera sesión, este curso lo que busca es fortalecer la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento legal de las pymes mediante la implementación de buenas prácticas, prácticas de ética, transparencia y prevención de delitos, y accediendo además a herramientas concretas para proteger sus negocios, mejorar su gestión y obviamente que abrir nuevas posibilidades comerciales y de participación en licitaciones. Los expositores que nos acompañan estos días son todos profesionales de Hayes Corp. Tenemos a Juan Carlos Hayes, que es director ejecutivo, Fernanda Cavada, gerente de Legal, Risk and Compliance, Hugo Caneo, director asociado del área de gobierno corporativo, y Jan Rush, director asociado del área de riesgos. Les recordamos también que las siguientes sesiones ya están agendadas y se van a realizar los días martes 27 y jueves 29 de enero, todas en este mismo horario para que ahí lo tengan muy bien agendado en sus calendarios. Y para aquellos que deseen recibir su diploma de participación de este curso, deberán asistir al menos 3 de los 4 módulos que tiene este curso. Así que bueno, ahora sí vamos a dar paso a lo que es este segundo módulo del curso que hemos llamado Compliance, Ética y Responsabilidad en la gestión de cumplimiento legal, normativo y regulatorio de la empresa, en el que vamos a conocer más acerca del concepto de compliance y sus ámbitos principales, además de analizar el rol de liderazgo dentro de las organizaciones, la responsabilidad, la rendición de cuentas y los deberes de diligencia y cuidado. Para eso, quiero dejar con ustedes a dos destacados profesores. Por un lado, Juan Carlos Hayes, fundador y director ejecutivo de Hayes Corp, y a Fernanda Cavada, gerente de Legal, Risk and Compliance en Hayes Corp también, a quienes ya tuvimos el placer de conocer en el primer módulo del curso. Así que bienvenido Juan Carlos y Fernanda, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Invito a todos a que puedan mantener sus micrófonos apagados y ojalá la cámara encendida para acompañar a nuestros expositores. Y por otro lado, ya lo saben, cualquier duda, consulta, la pueden ir dejando en el chat para que pueda ser respondida durante o si no al finalizar la presentación. Así que adelante, el micrófono es todo suyo. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlos. Eh, Mi nombre es Fernanda Cavada, yo voy a estar a cargo de esta segunda parte y me gustaría recapitular un poco respecto de lo que vimos la sesión pasada. Lo que vimos la sesión pasada tenía más bien que ver con el marco, ¿no es cierto? Con la idea de GRC, elementos de gobernabilidad, elementos de riesgo, poquito porque al final la última sesión se trata de riesgo y también temas de compliance. Yo creo, o pensando un poco cómo se podían sentir ustedes después de ver esta lista eterna de cosas por hacer y decir, quizás mi estructura es muy pequeñita y es un montón de cosas, un montón de cosas por hacer en una lista que ya es muy grande. Quisimos enfocar esta segunda sesión en algo que cariñosamente yo le puse Compliance 3B para las pymes. Sí, hago referencia a ese dicho que dice compliance bueno, bonito y barato para organizaciones que están ya sea partiendo en esto o organizaciones que quieren enrobustecer lo que ya están haciendo.
para poder, una de las conclusiones que sacamos a propósito de la última modificación legal tiene que ver que la mejor manera de cumplir con todo esto es tener un modelo, ¿ya? Hay una variedad de modelos, de hecho la sesión pasada hubo una pregunta referida a si es que había una particular ISO, una particular norma ISO que pudiera ayudar, y nosotros dijimos, bueno, sí y no, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho más con lo que hacemos que con lo que con alguna norma en particular o algún reglamento en particular. Pero tener un modelo siempre es muy útil porque ayuda a guiar las formas en que trabajamos. Pero no cualquier modelo, porque hay elementos que hacen que un modelo sea un modelo, se transforma en una forma de trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando cuando en las organizaciones nos enfrentamos a situaciones en las que uno dice, uff, hay un montón de cosas por hacer, caemos en el que alguien haga algo. Y normalmente alguien termina siendo nadie. Eso es lo que hay que combatir. Para esto, yo les venía a proponer el ciclo THBA o ciclo de Denning. Yo creo que es bastante conocido. Este ciclo es un ciclo que lo que dice fundamentalmente que para hacer algo, ¿no es cierto? Hay que planificarlo primero, luego hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, luego verificar si hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y en el caso de que en esa verificación no saliera como nosotros pensábamos que iba a salir, es decir, nos desviamos, actuar para corregir esas falencias, digamos, y volver a empezar. El ejemplo que yo clásicamente doy es irse de vacaciones, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, para irse de vacaciones me gustaría planificar, ¿no es cierto? Preguntas básicas, me gustaría ir al campo, me gustaría ir a la playa, va a ser en verano, va a ser en invierno, con quién voy, etcétera. Y yo hago una planificación de eso. Incluso hay gente que es muy disciplinada y hace hasta un presupuesto de las vacaciones. Luego de eso se van de vacaciones. Y hasta ahí, yo diría hasta el paso 2 actuamos bastante razonable acorde al plan, pero pocos verificamos, es decir, vemos si es que esto salió más o menos como nos imaginamos y quizás menos hacemos algo para manejar esos desvíos. Este ciclo, yo diría, funciona para casi todo, incluso cuando uno tiene un negocio y dice qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, etc. Vamos a usar este ciclo para mostrar cómo funcionaría un modelo de cumplimiento. Tiene algunas variaciones, pero ¿qué es lo importante? Que cuando ustedes planifiquen cumplir con algo, deben considerar las leyes y las regulaciones vigentes, algo que nosotros también conversamos en la sesión pasada. Por ejemplo, aquellas pymes que son restaurantes, considerar la normativa sanitaria. Lo mismo pasa con pymes que hagan jabones o cremas, la regulación cosmética. Pymes que estén relacionadas con elementos que para ser vendidos necesitan ciertos estándares de seguridad. Por ejemplo, pymes que se dediquen a la logística y requieran mover carga con ciertas características que puede ser determinada carga peligrosa, etcétera. Lo otro es que vamos a agregar un elemento más a este modelo, que es la comunicación. La comunicación es una actividad. ¿Por qué? Porque cuando algo no se comunica pasa como que no existiera. No sé, ¿qué opinan de vender sin hacer publicidad? ¿Cómo, qué tan difícil es vender sin avisar que estás vendiendo, digamos? Esto es como lo mismo. Qué difícil es cumplir si es que no avisas que estás haciendo actividades para cumplir. Y por último, hay un foco, que es una persona que como que dijera, el director de orquesta de este modelo, que es el responsable de prevención del delito. Cuando yo digo que es el director de orquesta, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con que existe una figura que busca evitar esta idea de que del alguien haga algo, porque cuando alguien haga algo es muy poco probable que alguien haga algo, es más probable que nadie haga nada porque todos van a estar pensando que el otro lo está haciendo, ¿sí? Pero por otro lado, y aunque suene un poco contradictorio, el responsable de prevención del delito no es responsable de cumplir, es responsable de facilitar, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Entonces, este modelo se debiera ver algo más o menos así. Planificar, hacer, verificar, actuar, siempre comunicando, ¿sí?
siempre comunicando. Esa comunicación normalmente es interna, aunque en algunos casos, personalmente he visto campañas publicitarias que dan cuenta o que informan como un elemento adicional el que están cumpliendo con alguna norma en particular o una buena práctica. Lo que se me viene a la cabeza ahora particularmente fue que hace algunos años algunas empresas cosméticas pusieron no testeado con animales, por ejemplo, eso es una buena práctica. Otras organizaciones dicen certificados para la ISO, no sé, 9001, dependiendo del rubro, ¿sí? Vamos paso a paso. Cuando hablamos de planificar, literalmente tenemos que pensar antes de actuar. Entonces son hacer todas las actividades que están destinadas a cumplir, ¿no es cierto? Pero que están orientadas a generar una estrategia para cumplir, ¿sí? Es decir, ¿cómo está mi organización? ¿Cómo está el ambiente donde se mueve mi organización? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están mis colaboradores para cumplir? ¿Sí? Suena divertido, pero de repente hay organizaciones que no saben muy bien lo que hacen. Saben que venden algo, pero no tienen muy claro cómo lo hacen, por ejemplo. Entonces es difícil cumplir si uno no sabe lo que hace. Elementos o actividades que normalmente incluye planificar, la más importante es la declaración y el compromiso, es declarar públicamente su compromiso. Por eso hay empresas, por ejemplo, que hay comunicados firmados por el gerente general que dice que están comprometidos con la ética y la diligencia. A veces pasa también, no sé si han visto construcciones que dice, este sitio de construcción está comprometido con la seguridad de sus trabajadores, es una declaración. Ahora, yo creo que el mejor consejo para esto es avisarles. La única manera de cumplir es queriendo cumplir, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda, uno no puede cumplir de a poquitos. Uno cumple o no cumple. Esto es como llegar a la hora. Uno llega a la hora o no llega a la hora. No hay, llegué un poquito a la hora. Por eso las declaraciones son tan importantes, porque esa declaración además va a permitir orientar a la organización para disponer, por ejemplo, de recursos o focos en esa materia. Lo segundo es un análisis de contexto, es decir, ¿cómo estoy yo? ¿Sé lo que tengo que hacer? ¿Cómo están mis procesos? Donde yo creo que pueden haber ciertas dificultades. ¿Y cómo está afuera? ¿Sí? ¿Cómo está mi competencia? ¿Cómo están los entes reguladores? ¿Está movido el mercado? ¿No está movido? ¿Hace cuánto tiempo que yo no sé nada de mi ente regulador? ¿Vienen a fiscalizar seguido o no? ¿Sí? Por ejemplo, en esta situación bien terrible de los incendios, probablemente las empresas eléctricas fueron a ver cómo estaban las instalaciones antes de que se iniciara este periodo de verano, para entender si es que estaban ok con las medidas de seguridad o tenían que tomar más o menos. ¿Sí? Eso es como un análisis de contexto. Lo segundo tiene que ver con un análisis regulatorio, es decir, ¿qué leyes me afectan? Normalmente uno va a decir, bueno, un montón, pero de ese montón, normalmente yo diría me tocan más. Por ejemplo, ¿me tocarán normas relacionadas con el medio ambiente o serán, como dijimos, más bien sanitarias? Tengo mucha gente trabajando a mi cargo, porque si es así, probablemente las leyes laborales van a empezar a tomar un tono más preponderante. Es mirar a sus alrededores. Otro punto súper importante es el levantamiento de riesgos. Es tan importante que nosotros consideramos y les propusimos poner una sesión al final. ¿Qué puede salir mal? ¿Hay algo que puedo hacer para evitar que eso salga mal? ¿Existe la posibilidad de que yo incumpla con una ley, incluso sin quererlo? ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Y por último, el levantamiento de los recursos. Como todos bien sabemos, los recursos son limitados, entonces hay que ir organizándose, ¿sí? En esta etapa los líderes son claves, tienen que estar comprometidos con la causa. Es súper importante. Si usted es dueño, si usted es gerente general, usted tiene que estar comprometido con esto es parte de lo que hace la compañía, ¿no? Por otro lado, por favor, hagan un examen honesto, porque de repente usted se empieza como a meter en estos temas y siente como que está abriendo una lata de gusanos, digamos, como que dice, oye, aquí hay un montón de problemas. Sea honesto, vea si están los recursos, vea cuáles son los riesgos, vea dónde están las mejoras.
El análisis honesto les va a permitir enreglar de mejor manera lo que tiene que ser. Pensar en plazos y tareas que sean ejecutables, ¿sí? Normalmente, y lo que yo personalmente recomiendo es pensar a un año. Un año es como lo suficientemente largo para hacer cosas y lo suficientemente corto como para hacer seguimiento, ¿no es cierto? Y por último, considerar que esta planificación no es aparte a la del negocio, es parte del negocio. O sea, de la misma manera que ustedes deben preguntarse cómo voy a vender o cómo se va a aspectar este año o qué voy a hacer este año, debiera estar esto. El hacer tiene que ver con traspasar todas las buenas intenciones o materializar todas las buenas intenciones. Es decir, buscamos que todas estas buenas ideas y todas estas necesidades que nosotros vemos se transformen en cosas constatables. Y la herramienta más útil es establecer políticas y procedimientos. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Primera cosa. Segundo, porque siempre hay dudas, porque las circunstancias cambian. Entonces, está muy bueno o es bastante fácil poder consultar en algún lugar, que no sea internet, digamos, que sea un lugar que tenga toda la información sistematizada, pero además que esa información sistematizada esté acorde a lo que ustedes hacen con sus valores, sus visiones, sus misiones, etcétera. Por otro lado, es la creación de controles. Eso tiene que ver con adoptar tácticas o acciones dentro de lo que ustedes hacen para evitar que algo salga mal y por ende asegurarme que día a día se siga con el modelo. ¿A qué voy con esto? Si yo digo de que para que se firme un cheque para pagarle a un proveedor, ese cheque o esa transferencia tiene que ser validada por dos personas, ¿no es cierto? La pregunta que viene naturalmente es decir, bueno, ¿y cómo te vas a asegurar de eso? Y la pregunta que viene después de esa es, y bueno, ¿cómo te vas a asegurar de eso cuando estés tensionado? Yo siempre me acuerdo de una amiga que decía que los controles un jueves a las 10 de la mañana tomándome el cafecito y viendo mi correo electrónico son súper fáciles de cumplir porque vamos a tiempo, está todo tranquilo. La pregunta es cuando es final de mes, cuando hay problemas, cuando algo no funciona tan bien, cuando hubo algo inesperado. ¿Cómo van a funcionar esos controles? Por otro lado, establecer un canal de denuncias y un procedimiento de investigaciones. Hay que hacerlo, sobre todo si abre conversaciones incómodas. El problema no es la conversación incómoda, el problema no es el problema incómodo. El problema va a ser cómo lo tratamos. Es por eso que el procedimiento de investigación es sumamente importante. Es importante saber. Por otro lado, crear protocolos de trazabilidad, porque todas estas actividades, si se fijan, son más bien inmateriales, no es como comprar algo. Por ende, es necesario tener más o menos claro cómo van a dejar evidencia escrita de que hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Por dos motivos. Primero, porque es buena fuente de prueba para decir, oye, yo estoy haciendo un modelo. Y segundo, para evaluar. Acuérdense, las palabras se las lleva el viento. Otro punto es generar indicadores clave. ¿Por qué esto es importante y por qué es importante hacerlo en el hacer? En nuestra opinión. Tiene que ver con hacer un seguimiento objetivo del modelo. A veces echamos a andar un modelo y esperamos a la etapa de verificar para poder generar indicadores. ¿Cuál ha sido la dificultad en eso? En que estás echando a andar el modelo y detrás vienes echando a andar los indicadores. Y a veces es más fácil hacer todo junto. Es decir, echar a andar el modelo y definir los indicadores. Y de esa manera ir como tiqueando más tareas en el camino. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después se puedan verificar más rápidamente. Y por último, establecer reglas de relacionamientos con partes interesadas. Proveedores, clientes, competencia, entes reguladores, personas que trabajan en el Estado, fundaciones, con lo que ustedes se relacionen. Es súper importante tener reglas. Esas reglas ayudan primero a mantener una relación transparente y la transparencia siempre va a ser la mejor amiga de nosotros. Pero por segundo, va a ayudar a conocer mejor, por ejemplo, a un proveedor que uno no conoce, como a través de reglas de debida diligencia. Esto de traspasar las buenas intenciones es el momento para hacer lo que uno dice que va a hacer. Ojo, no estoy diciendo que les va a salir bien a la primera,
Lo que estoy diciendo es que hay que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Lo segundo es que los líderes tienen que saber que los cambios van a provocar dolores. El dueño, el gerente general, el responsable, etcétera. Incluso los mejores cambios provocan dolores. Acá yo siempre recuerdo cuando nosotros decidimos ponernos, comer más saludable, y claro, cuando uno está empilado en el cambio no hay ningún problema, incluso dice lo maravillosa que es la ensalada, hasta que alguien te invita a comer un helado. Y uno dice, ¡ay, chuta, cómo lo hago! Y así empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un buen cambio, genera dolor y hay que saber administrar ese dolor. No se trata de cumplir y vender, o no se trata de cumplir y el negocio, se trata de tener un negocio que cumple con la ley. Va todo junto. Y por último, siempre tengan en cuenta que la regulación cambia, entonces, y el contexto cambia. Y en realidad no cambia en un cronograma, no hay una carta de cambios en el año 2026. Entonces hay que mantener medidas flexibles para entender de que cualquier año te puede mandar una bola curva, digamos, y hay que saber responder a eso. Verificar tiene que ver con chequear si lo que se hizo era lo que se debía hacer. Aquí, a propósito de la planificación y de las políticas y procedimientos, ¿no es cierto? Acá lo más práctico es hacer un chequeo cruzado. Ejemplos de chequeo cruzado, el típico tiene que ver con cuando uno le pregunta a un amigo cómo me veo, porque uno ya se vio al espejo y dice me veo bien. Entonces la segunda es preguntarle a otra persona cómo me veo o qué te parece. También ocurre cuando vamos a, no sé, a redactar un correo electrónico y uno está relativamente satisfecho con esa redacción, pero va y le pregunta a un colega, oye, ¿qué te parece este correo? Chequeos cruzados. Puede ser con los procedimientos, puede ser con un caso particular, puede ser incluso un caso de duda. Oye, me pasó esto. Yo sé que por procedimiento o como lo establecimos, había que hacerlo de esta forma. ¿Qué te parece? ¿Estaba ok? ¿Lo hubiera hecho de algo distinto? Eso. Por otro lado, reportes a la administración y a la alta dirección. Y aquí vuelven los KPI y vuelve esta idea de contar lo que hicimos. ¿Por qué? Porque este es un tema de la organización, no es un tema de alguien. Es alguien que lo facilita para la organización. Y por último, establecer auditorías y certificaciones para evaluar, para que un tercero que no conozca te evalúe. ¿Sí? ¿Por qué esto es bueno? Porque cuando un tercero que no te conoce te evalúa, te ve de manera bastante más objetiva y eso ayuda a mejorar. Bueno, todos los que han pasado por certificaciones probablemente se han enfrentado a esa situación. ¿Qué cosas son importantes? El 7 no existe. El resultado óptimo es muy difícil de conseguir. Así que es mejor orientarse a la mejora continua. Esto no se trata de decir que me vengan a poner el 7, se trata de decir, ok, ¿dónde me aprieta el zapato? Por otro lado, mientras el negocio viva, el sistema vive. O sea, mientras el negocio vaya avanzando, el sistema tiene que ir avanzando con el negocio. Cosas que pasan. Hay momentos en la compañía, por ejemplo, que el negocio puede aumentar mucho en volumen, pero el back office queda un poco pequeñito, como que hay algo así como dolores de crecimiento. De la misma manera que nosotros estamos pensando cómo a soportar de mejor manera este negocio, aumentando el back office, ¿no es cierto? Hay que preguntarse, bueno, cómo el sistema o el modelo de cumplimiento va a soportar este negocio que crece, ¿sí? Y por último, el real valor de la verificación es la materialización del principio, lavar la ropa sucia en casa. Es mucho, mucho mejor pillar un error, una situación compleja, algo que no se cumplió de manera tan ok internamente a través de mis funciones que esperar a que te fiscalicen y digan multa. O que ocurra algo, ojalá que no, toco madera, ocurra algo, ocurra un accidente o que pase algo. Es mejor lavar la ropa sucia en casa. Es mejor entrarse uno en la intimidad de su casa. Actuar tiene que ver con trabajar en la mejora. O sea, todas las cosas que nosotros planificamos, hicimos y que luego se verificó que podían estar, no estar tan ok, tiene que ver con tomarlas e incluirlas en las cosas que vas a hacer. Por eso, siempre es bueno considerar las mejoras en la planificación del año.
Entonces, cuando nosotros volvamos a decir, bueno, ¿qué voy a hacer el 2027? La primera en tu lista es decir todas las cosas que yo encontré que había que mejorar durante el 2026. ¿Sí? Por otro lado, y aunque suene obvio, es necesario aplicar las mejoras. ¿Qué pasa con esto? Eh, a veces uno dice, no, pero si igual funcionó. Podríamos haberlo hecho mejor, pero igual funcionó. En realidad, lo más saludable es decir, entiendo que haya funcionado, pero está esta dificultad y hay que solucionarla. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque a veces pasa que estas mejoras que uno encuentra dejan de ser urgentes y el día a día puede empezar a tomarse la agenda, siendo de que estas herramientas están destinadas a evitar que estallen incendios o que estallen problemas. ¿Sí? Y por último, establecer instancias de aprendizaje. ¿Cuándo ocurre un incidente o cuándo ocurre algo que puede haber salido mal y no salió peor, por ejemplo? Cuando uno dice, uff, estuvimos cerca de cumplir la ley, además de solucionar todo, además de salir del paso, digamos, y resolver el incidente y manejarlo, es súper importante tener instancias de aprendizaje, donde nosotros podamos ver dónde nos equivocamos. Es importante que estas instancias de aprendizaje ojalá sean sin represalias ni sanciones, porque no estamos buscando culpables en este momento. Para eso está la investigación y los procesos sancionatorios de un modelo de cumplimiento. Acá lo que estamos tratando de entender es qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió mal y qué elementos debiera yo atender para evitar que vuelva a salir mal. Cuando uno coarta el aprendizaje en una organización y se vuelve solo, por decirlo así, solo sancionatoria, lo que uno hace sin quererlo es empezar a apuntar con el dedo. Y el problema de eso es que dejamos de aprender y cuando dejamos de aprender, por un lado, la probabilidad de embarrarla en el mismo lugar es relativamente alta y de segunda, empezamos a perder oportunidades. Entonces, los modelos de, los modelos de cumplimiento, ¿consideran sanciones? Sí, las consideran. Consideran el canal de denuncia, el proceso de investigación y las sanciones cuando fueran correspondientes, ¿no es cierto? Pero además, y de manera independiente, debieran generar instancias de aprendizaje para evitar que esto vuelva a ocurrir. Hay que aprender algo. O sea, todo lo costoso que es un incidente, a lo menos por lo bajo debieras llevarte un aprendizaje. Aunque sea la próxima vez, en vez de responder por WhatsApp, me voy a sentar y voy a revisar bien en el computador el tema que me preguntaron. Estoy pensando como en algo bien sencillo. ¿Sí? Cuando uno trabaja para mejorar, puede pasar lo mismo, que uno dice, hoy tengo que mejorar tantas cosas, no hay recursos, además tengo que venderme, es como que me están pidiendo trabajo que está fuera del giro normal. En realidad, el mejor filtro para priorizar es partir por las mejoras que te agreguen más valor al negocio. Van a empezar a fijarse que hay controles o actividades que son muy buenos controles de cumplimiento, pero que además son muy buenos para el negocio. Em, si un riesgo que ustedes vieron se gatilló, esas mejoras son prioritarias. Y más aún, no esperen a decir, no, mira, eso lo voy a revisar el 27. Si un riesgo se gatilló y hay que implementar mejoras, implementarlo. Y así se va avanzando. Esto es como andar en bicicleta. Y por último, establecer mejoras o planes de mejora concretos. ¿A qué me refiero? Me ha pasado que de repente dicen, no, es que tenemos que mejorar los sistemas de TI. Y uno dice, sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué sistema? ¿Cuándo? Em, ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Cuál es el impacto? Etcétera. ¿Sí? Tiene que ver con planes, usando la jerga futbolera, que tengan la pelota en el piso, digamos, ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá viene esta actividad adicional en este modelo, que en realidad las toca todas. Nosotros la estamos contando al final por un tema de orden, pero si se acuerdan de cómo era el círculo, comunicar va al medio, por decirlo de alguna forma. Y tiene que ver con hacer realidad los valores y los compromisos. Algo que no se comunica es como que no existiera, ¿ya?
Y el riesgo en cumplimiento, cuando uno no comunica sus compromisos y sus valores, es que la cultura de cumplimiento es como que no existiera. Y yo no sé quiénes tienen hijos, pero me imagino que eh, no decirle o no explicarle a un niño cuándo tiene que decir por favor y gracias hace más difícil que ese niño o niña aprenda a decir por favor y gracias, ¿no? No sé si les ha pasado que existe como una dicotomía entre la expectativa de cómo alguien se debiera comportar versus lo que nosotros, o no nosotros, o la persona que critica, o la situación que uno ve, hace para que la persona logre tener el comportamiento que uno espera. Acá el tone of the talk es clave. El líder, el jefe, el dueño tiene que estar absolutamente involucrado y tiene que ayudar a impulsar estos cambios. Acuérdense, cambiar es doloroso, así que es importante tener en cuenta que hay que saber navegar por ese dolor también. Recordando el ejemplo de comer más saludable y el helado, probablemente recordarse que esto lo estamos haciendo por las mejores razones, porque esto es mejor para nosotros, etcétera, etcétera. Comunicaciones internas también es súper útil. Difundir conocimiento, valores y lineamientos a través de un correo electrónico a todos, por ejemplo, es súper fácil y útil. Ojo, cuando yo hablo de comunicaciones internas no me refiero a un paper en compliance, me refiero a, no sé, es noviembre, es final de año, por favor recuerden que nosotros no aceptamos regalos. Y aquí tenemos unos tips para rechazar regalos en caso de que alguien quisiera ofrecer, por ejemplo. ¿Sí? Otra comunicación interna, un recordatorio. ¿Entregaste tu formulario de conflictos de interés este año? ¿Sí? Otro punto es la educación, educarse en la materia, educar y educarse. Eh, no todos sabemos de todo, algunos o todos tenemos experiencias en distintas cosas. Por ende, educarse es clave. ¿Sí? Y por último, transmitir con el ejemplo. No hay que estar todo el día hablando de compliance, pero sí transmitir a través del ejemplo. Mucha gente más le pone más atención a lo que se hace que a lo que se dice. Incluso, incluso cuando alguien dice mucho que hace algo y no lo hace, la imagen de esa persona decrece, ¿no es cierto? Empeora en cierto sentido. Es súper importante transmitir con el ejemplo. El ejemplo que a mí se me viene a la cabeza ahora es cuando nos quejamos de que las reuniones no parten a la hora y no terminan a la hora. La respuesta es, bueno, llegue la hora, parta la hora y termine la hora. ¿Sí? Es eso. Siempre clave liderar desde la comunicación, no nos vamos a cansar de decirlo. Usar mecanismos que ya existen para comunicar el modelo. O sea, si ustedes ya tienen la manera de comunicarse por correo electrónico, mandan un correo electrónico a todos, no es necesario, por así decirlo, hacer una plataforma nueva, ¿no? Educarse cuanto se pueda, en instancias como estas, en Eticampus, por ejemplo, que es de la Fundación Generación Empresarial, charlas que puedan haber, todo es cancha en ese sentido. Destacar los casos de éxito y compartir los aprendizajes de los incidentes. Destacar los casos de éxito es tan importante como compartir los aprendizajes de los incidentes. ¿A qué me refiero con esto? Oye, hicimos A, B, C, D y nos fue fantástico, nos fue mejor de lo que yo pensé que nos iban a ir. Pues ¿sabes qué? Tuve que rechazar un regalo porque estábamos en la mitad de una negociación, pero la otra persona me lo agradeció porque consideró de que la relación iba a ser más transparente ahora, por ejemplo. Y en el caso de el aprendizaje de los incidentes, es decir, mira, ¿sabes lo que ocurrió? Ocurrió de que una persona, estoy inventando, en vez de preguntarle a su jefatura respecto a cómo abordar un problema en el balance del mes, llegó y cambió el número por un número redondeado porque en una reunión anterior habían hablado que probablemente ese iba a ser el número del balance. Entonces entendió que había que modificarlo mal. Y en realidad eso no se debiera hacer porque existen estructuras para los reportes de finanzas y esa persona debió haber preguntado por lo menos antes de hacer ese cambio. Y de segundo, en realidad esos cambios no se hacen por tales y cuales motivos.
No se trata de apuntar al dedo a esa persona. Se trata de decir, ojo, cuando tienes una duda o entendiste algo o no estás seguro de lo que entendiste, antes de avanzar, pregunta. ¿Por qué? Porque si no preguntas, trae un montón de otras consecuencias que tú no las puedes. Y por último, es súper importante que se conozca el rol de responsable de prevención del delito, que lo conozcan. A veces va a coincidir de que, por ejemplo, es el gerente general cuando las estructuras son muy pequeñitas, pero es bueno hablarlo. Estamos combatiendo esta idea del que alguien haga algo con decir, bueno, es que a la Fernanda Cavada le toca hacerlo. ¿Sí? Ahora, siempre recuerden, el responsable es facilitador. Todos estamos a cargo de cumplir. Ahora, otra pregunta que nos hacen comúnmente es que este modelo, este círculo, digamos, funcionaría solo para temas penales. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con datos personales que ahora que parte la ley el 1 de diciembre con las modificaciones? ¿O qué pasa con libre competencia? ¿O qué pasa con temas tributarios? ¿O qué pasa, etcétera, etcétera? Bueno, en realidad, un efecto que tienen los modelos de cumplimiento es que se traccionan. Es decir, cuando ya tienes una estructura, le vas incluyendo más, pero ya el marco está en general. ¿Qué es lo que pasa? Es importante tener sus objetivos declarados separadamente, porque cada modelo tiene distintas diferencias. Por otro lado, pueden compartir elementos comunes, pero los registros son particulares. ¿Por qué? Por un tema de orden. ¿Sí? Ojo, cada modelo tiene que cumplir con requisitos específicos. Por ende, siempre recuerden, hay elementos que son comunes, pero hay elementos que van a tener que ser distintos y está bien, ¿sí? Es importante tenerlos a la y los controles son específicos para cada caso. Hay controles que pueden ser útiles, que pueden, digamos, pueden matar más pájaros de un solo tiro, pero si no, hay que implementarlos separados. ¿Cuál es la ventaja? Les comentaba, los modelos se traccionan unos a otros, pero además se profundiza la cultura de cumplimiento, porque empezamos a tomar conciencia de que tenemos que cumplir con leyes o tenemos que cumplir con regulaciones, y eso va ayudando. Luego de cumplir con las regulaciones, probablemente vamos a ver buenas prácticas, y estos modelos van a ayudar a implementar esas buenas prácticas, y así uno va avanzando. Los costos, mire, no es necesario invertir mucho. De hecho, uno pudiera tener un código de ética redactado en Word bonito y hecho en PDF y compartirlo y está bien, digamos. Lo que yo les comentaba, comunicaciones internas, usando la misma plataforma de correo electrónico. Hay, no sé, organizaciones que en algún tiempo utilizaban buzones con llave para poder recibir denuncias anónimas en vez de tener que contratar una plataforma. Hay cursos que son gratuitos, etcétera. Tampoco hay que tener muchísimos procedimientos y matrices, lo importante es que lo que esté funcione, ¿sí? Y por último, incluso más importante que todo esto es ejecutar, es tomar acciones para que avance, para que funcione. ¿Dónde mueren los valientes? ¿Dónde yo diría hay tres puntos que son relativamente dolorosos en los modelos en general? No me voy a referir a un caso particular, en la materialidad, en la cultura y en el jefe. En el jefe yo me refiero cuando cerramos los ojos y decimos quién es el jefe y uno cierra los ojos y dice esta persona. Normalmente es el dueño, el gerente general, puede ser el presidente de un directorio, puede ser el director ejecutivo de una fundación, puede ser, anda a saber, la persona que lidera. Respecto a la materialidad, los modelos tienen que transformarse en elementos materiales. Eso quiere decir de que tienen que ser constatables en el negocio, ¿ya? ¿Qué cosas son constatables en el negocio? Bueno, que existe un modelo y que existen elementos. Es decir, mira, acá está mi canal de denuncias, mira, acá están mis procedimientos. Lo otro que es constatable es el desempeño. Yo no estoy diciendo que hay que publicarlo en la página web, no estoy diciendo que es información pública. De hecho, en muchos sentidos es confidencial. Lo que yo estoy diciendo es que tiene que ser constatable. Tienen que estar, por ejemplo, los informes con el desempeño. Es decir, mira, esto fue más complejo y esto lo estamos mejorando así. Y esto nos fue súper bien y estas medidas estamos haciendo para mantener. Lo otro que debe ser muy material son los incidentes de cumplimiento. No solo el incidente per se, que créanme que lo van a percibir, los van a percibir, sino que la investigación, las conclusiones y sobre todo si es que hubo no sanciones, ¿ya? Ojo que las sanciones tienen que ser este,
diría justificadas o al menos sustentadas. Y por último, y lo más importante, es que el modelo sea capaz de incidir en el negocio. ¿A qué me refiero con esto? A que el modelo sea capaz de estivar el negocio para salvarlo de cometer errores. ¿Ya? Ojo, en temas de materialidad no hay nada más material que un riesgo que se concreta. Eso va a pasar. Por eso hay que tener una matriz de riesgo actualizada. Con un Excel bien registrado basta muchas veces. En la medida que crecen, probablemente se va a ir complejizando. Y es recomendable tener una estrategia para abordar riesgo, por ejemplo, por exposición. ¿Sí? ¿Qué es lo más probable que ocurra primero? Eh, ¿Qué es lo que me va a impactar? ¿Qué es lo más probable que ocurra con el impacto mayor? No voy a profundizar más porque les digo, viene una sesión de riesgo, pero es importante ya tenerlo en la cabeza. Respecto a la cultura, siempre recuerden que la cultura se come el desayuno a la estrategia. Así que si es que la organización no tiene una buena cultura de cumplimiento, da lo mismo la estrategia que haya, va a ser, si uno no se preocupa por la cultura, la estrategia va a fallar. O a lo menos, como diríamos un fin de semana, a guatear. No va a ser tan fácil. Por otro lado, los valores que ustedes tengan, y ahí recojo lo que comentaba Juan Carlos en la sesión anterior, son guía para actuar en la organización. Si un valor de ustedes es la excelencia, por ejemplo, que es un valor común en las organizaciones, bueno, pregúntense, ¿actuar de la manera que están actuando es actuar excelentemente o no? ¿Sí? El ejemplo es mucho más que una declaración. No, no miren en menor medida la potencia de un buen ejemplo. Y ese ejemplo viene de nosotros, viene de quienes participamos en las organizaciones. Cuando usted implementa un modelo de cumplimiento, considere siempre la cultura de la organización, siempre. No mire en menos la realidad de esa organización, ¿sí? Por ejemplo, en ciertas organizaciones, las secretarias tienen un rol súper importante. Entonces, considérelas o considere los asistentes. En otras organizaciones, por ejemplo, los practicantes tienen mucha más autonomía. No los deje de capacitar porque son practicantes. Si son personas que tienen mucha autonomía, tienen que ser contenidos de alguna manera para evitar potenciales incidentes. Y de nuevo, los cambios son dolorosos, aunque sean para mejor, son dolorosos. Entonces hay que saber mover eso. El jefe, siempre considere que todos miran al jefe. Por ende, si el jefe no está alineado, actúa incumpliendo el modelo o le baja el perfil, es porque el modelo sea material. Y a la larga es poco probable que ese modelo sobreviva. Si el jefe dice, no, pero es por esta vez nomás porque que las ventas han estado difíciles, entonces todavía no vamos a hacer la debida diligencia. Ojo, tengan cuidado con eso porque todos lo están mirando, también los equipos gerenciales. Cuando un modelo ya está implementado, el modelo, su estrategia, los procesos y procedimientos son superiores al jefe. Es decir, incluso el jefe se tiene que someter al procedimiento para rendir gastos. No porque sea el jefe, él le puede decir a otra persona, ríndamelo, si es que el procedimiento dice que es un trabajo que tiene que ser ejecutado por cada persona a través de una plataforma determinada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señal que se manda es que por jerarquía puedes saltarte el procedimiento y eso es algo que puede resultar peligroso. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, Ya. no, se activó. Ya, sigo avanzando entonces. Es responsabilidad del jefe tener un tono de top robusto, fuerte y claro. Sobre todo claro. Es decir, esto no se hace. Los eufemismos no son tan buenos amigos en cumplimiento desde mi perspectiva. Es mejor tener un trabajo transparente. ¿Ya? Y además, alguien tiene que ser responsable de prevención del delito. Cuando las organizaciones son muy pequeñas, puede ser, por ejemplo, el gerente general. Eso no es un inconveniente, pero se tiene que declarar, tiene que existir. ¿Sí? Y por último, al cierre, en este ratito que queda, me gustaría compartir un par de consejos, un par de cosas que yo creo que pueden ser útiles. Son un variopinto de cosas
que cuando ven en el modelo y cuando ya lo echen a andar, digamos, va a permitir em, poner ojo o facilitar ciertos elementos. Y el primero es el test ácido. Una buena forma de chequear si algo, así como un chequeo rápido, si algo está ok o no, es un test ácido. Por ejemplo, me pasa una situación o me están proponiendo que yo pague una suma de dinero adicional a una persona a la que no debiera pagarle esa suma de dinero. Mi primera pregunta debiera ser, bueno, ¿cómo me sentiría yo si aparece en el diario que la Fernanda Cavada anda entregando sumas de dinero a personas que no correspondían en contextos que no corresponden? ¿Sí? O, ¿qué tan cómodo me sentiría dejando esto por escrito? Claro, pero de repente uno dice, uy, quizás pasa más bajo perfil. Si la respuesta no es cómodo o bien, no lo haga. Deténgase ahí, eche un paso para atrás, veamos cómo resolverlo y ahí se avanza. ¿Sí? Segundo, al implementar el modelo, preocúpese del resultado, no del entregable. Existe una orientación que resulta a veces un poco incómoda cuando va implementando estos trabajos, digamos, que tiene que ver con trabajar para el control. O sea, yo voy a aumentar mi carga de actividades porque necesito mantener un control. En realidad, lo que uno debiera hacer es preocuparse por el resultado más que por el control. Por ejemplo, si a mí me sirve en mi organización hacer capacitaciones de 15 minutos todos los días, en vez de hacer una capacitación, una jornada de capacitación que dure una semana, que se llame la semana del compliance y que cada día hable de un tema específico y ojalá tenga speakers externos, etcétera, está perfecto. A usted le funcionan los 15 minutos, no ha tenido incidente, está todo debidamente trazado, se abordan todos los temas, está ok. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno de repente empieza a mirar y dice, chuta, parece que yo lo hago distinto. Si ese distinto cumple con los requisitos, está ok. Por eso, preocúpese del resultado, no del entregable. El entregable, lo único que genera es la trazabilidad, y mientras sea trazable, está ok. ¿Sí? Las personas y las organizaciones con las que se relacionan son importantes. El modelo debe considerar elementos para abordar el relacionamiento con estas personas. Pero aquí yo les quiero decir algo más. Ojo con lo siguiente. No que ustedes conozcan hace mucho tiempo a un proveedor, a un cliente, a una organización en general, quiere decir que lo tienen que tratar distinto. Si ustedes van a implementar un control de debida diligencia, por ejemplo, y ustedes tienen un proveedor hace muchísimos años, está bien, pudiera ser que en un inicio para manejar los recursos probablemente partan con los nuevos, pero eso no quiere decir que a este que ya conocen hace mucho tiempo no le van a hacer el proceso de diligencia. ¿Sí? Es súper importante mirar las relaciones. Las relaciones deben ser transparentes y ojalá documentadas. ¿Sí? Mm. Sí, Fernanda, ¿me permite ahí decir una cosita? Ujú. Sí, no, solo decir que bueno, muchas gracias por el modelo que nos sirve mucho para poder construir algo en las empresas, digamos, y que se ve aquí que no tiene que ver con el tamaño. Y de eso quería hablar. Eh, Aquellos que sientan que esto es para grandes empresas, que ustedes ven que no es así, porque aquí lo que hay que hacer es minimizar los riesgos. Esto es gestión de riesgo y por ley, todas las compañías, incluyendo las pymes, tienen que gestionar sus riesgos, levantar los procesos expuestos, dice la ley. En el fondo, levante los procesos que están expuestos a la comisión de un delito. Acuérdense, son 424 tipos penales. La probabilidad que nos pase algo y que llegue una denuncia anónima incluso y que llegue un fiscal es alta. Entonces, nos van a investigar, nos van a entrevistar y nos van a decir demuestre que hizo todo lo posible para evitar que esto ocurriera. Y ahí están estos modelos que nos permiten tener trazabilidad de que hemos hecho todo lo posible para minimizar los riesgos de ocurrencia de un delito o de un cuasi delito, o sea, un accidente, o incluso una negligencia puede ocasionar una responsabilidad penal de la empresa y de los dueños ejecutivos. Entonces, es importante pensar que esto, como decía Fernanda,
es una forma de ser, es como una forma de pensar dentro de la empresa, y compliance no es un área que está fuera del negocio, al revés, es casi una de las cosas más importantes dentro del negocio, compliance y gestión de riesgo. Son segunda línea de defensa en los modelos de gestión de riesgo, son segunda línea de defensa. La primera línea de defensa es la línea, es decir, el área de operación, el área comercial, el área de administración, finanzas, recursos humanos, en fin, esa es la primera línea de defensa. Son los primeros que tienen que cumplir todas las normas, regulaciones internas y externas, leyes, y generar los mecanismos que se han generado internamente, políticas, procedimientos, gestión de riesgo, matrices de riesgo, en fin, para minimizar los riesgos. La segunda línea de defensa están las áreas legales, los asesores legales, y también está compliance y gestión de riesgo. Y ahí es donde nosotros queremos poner el énfasis ahora. Eso Fernando, disculpe. Súper bien. Tengo un par de tips que entregarles. El primero, a propósito de lo que decía Juan Carlos, tiene que ver con, revisen la Biblioteca del Congreso. Hay una página en la biblioteca que se llama Ley Fácil, y eso permite poder ver qué leyes hay explicados en fácil. Es bueno siempre estar mirando, ver ejemplos, ver casos, incluso las mismas noticias pueden ayudar a tener una idea respecto de qué cosas podrían o no podrían pasar. El valor del radiopasillo, este es un punto que puede resultar un poco polémico, pero el radiopasillo en una organización es un súper buen termómetro de cómo van las cosas. Así que yo les diría, no desestimen comentarios que podrían ser incidentes por el solo hecho de pensar que son rumores. Es bueno que si hay algo que suena extraño, no llegar y decir, ah, no, esto es rumor. Vale la pena mirar un poco, ¿sí? Y por último, conocer la opinión de los colaboradores sobre el modelo es clave para mantenerlo saludable y conocer el cumplimiento de la organización. A veces pasa que uno implementa cosas y después eh, la gente lo encontraba incómodo o no le entendía el sentido y se deja de hacer y empiezan los problemas. Cuando hablamos de líderes, no solo está bueno mirar a los líderes formales, es decir, al jefe, al gerente, que sea, sino ojo con las personas que son líderes informales, eh, que no necesariamente tienen cargos altos. Ellos pueden transformarse en verdaderos embajadores del modelo, si es que son bien orientados tienen la capacidad para confiar en este modelo, ¿sí? Entonces, no solo piensa en el jefe, piensa también en qué otras personas pueden estar dando ejemplos, actividades o actitudes que orientan así. Y por último, los riesgos están vivos. Como decía Juan Carlos, estos modelos tienen una pata muy importante en temas de gestión de riesgo. Y por sobre todo, no hay el apetito al riesgo en materia de compliance es cero. Y con esto me gustaría cerrar esta presentación. No hay ningún buen negocio que implique incumplir la ley. No es un buen negocio. Puede que puedan hacer una pasada de corto plazo, pero no es un buen negocio y es bueno que lo tengan en la mira. Francisca, si quieres podemos hacer un par de preguntas. No sé, ¿qué opinas? Sí, por supuesto. Aquí hay algunos comentarios en el chat. El primero dice, ¿podrían compartir ese listado de los 424 delitos penales? Creo que sería una muy buena manera de comenzar la revisión a cuáles están expuestos la empresa. Ujú. Ahí, así que no, si lo puedes compartir, nos pasa a nosotros o... Y un punto respecto a eso, Francisca, que es bueno que todos sepan. Hoy día lo que se exige es hacer un análisis de aplicabilidad, porque de los 424, obviamente a ustedes, a cada una de las empresas en las que están, no le pegan los 424. Hay unos que son transversales, que son más de 80, que le pegan a todas las empresas, tributarios, laborales, en fin, el accidente del trabajo, o sea, todos están expuestos. Son más de 80. Pero de ahí para arriba vienen, bueno, si estoy en el rubro minero, me pegan estos otros 50, 60, 70, si estoy en el rubro eléctrico, me pegan estos, si soy una empresa de servicios, si soy de retail, si soy una empresa que le presta servicios a empresas de infraestructura, en fin. Cada uno tiene delitos distintos al que le afectan, y eso se llama análisis de aplicabilidad. Eso se exige hoy día. Se exige que las empresas
hagan un análisis de cuáles de esos 424 le afectan. ¿Ah? Entonces es bien importante que sepan que no le afectan los 424, por ejemplo, vea de marisco, tala de bosque, hay muchos que no les van a aplicar. Pero sí es importante que sepan que tienen que hacer ese ejercicio de análisis de aplicabilidad. Nosotros se lo hacemos a nuestros clientes, les revisamos lo que tienen o se lo hacemos porque obviamente uno a veces cree que le afecta algo y no le afecta, o al revés, cree que algo no le afecta y le afecta. Y es muy importante que uno tenga gestión de riesgos sobre aquellos procesos que están expuestos a la comisión de un delito. Eso. Ujú. Súper. Aquí también dice, hola Fernanda, mencionaste que hay cursos que Oh, son gratuitos. Sería bueno que nos indicaras qué cursos gratuitos recomiendan, pensando en que los trabajadores de la empresa se empapen de estos conceptos y estén alineados. los de Fundación Generación Empresarial. Sí, Partiendo por ahí. partiendo por ahí, Empezando por claro. ahí. Yo diría que el trabajo que ha hecho la Fundación ha sido súper profundo, robusto en esta materia, y ahí paso por agradecer la instancia también. Eh, es bueno no confundir gratuito con de buena fuente. Y yo siento que Fundación Creación Empresarial trae una muy buena fuente y además son gratuitos, entonces es lo mejor de los dos mundos. Yo estos cursos los recomendaría. Sí, no, totalmente. Muchas gracias, Isa, por esa recomendación. Efectivamente, Ticampus está disponible para todos, para proveedores, para colaboradores, y hay más de 190 contenidos, tanto en fichas como en videos, así que ahí tienen un excelente recurso para que puedan utilizar. Bueno, y preguntan también acerca de si van a quedar grabados estos videos. Efectivamente, nosotros vamos a estar enviando el contenido a cada persona que se inscribió para que tenga también lo que es la presentación, para que tenga también el contenido y lo pueda revisar con calma y lo pueda compartir. Y también, como les decía al inicio, va a quedar grabado y subido en nuestra plataforma. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el profesional idóneo para que haga este análisis? Ahí yo ¿Sí? quiero hacer un matiz importante. Normalmente en temas legales se habla mucho del rol de los abogados. Pero yo creo que hay una mezcla. Es súper importante tener en consideración y saber bien qué se hace y qué no se hace en la organización. Como bien decía Juan Carlos, existen ciertos tipos penales que son transversales a cualquier organización y eso uno más o menos los va a tomar. Pero tener en cuenta de qué se hace, cómo se hace, qué se va a hacer, también es súper importante. En realidad, las labores de compliance, a pesar que las orienta una persona que en este caso podría ser un abogado para este análisis de aplicabilidad, es algo en la que todos debieran participar de manera organizada, pero todos debieran estar involucrados. Súper. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien aquí dentro de la sala, ya que tenemos unos minutitos. Bueno, ahí llegó una, no una pregunta, sino eh, una felicitación. Me gustaría felicitar y dar las gracias a Fernanda por la excelente presentación y aterrizar la materia a la realidad de las pymes. Siento que esto da muchas luces de cómo avanzar en la gestión y desarrollo de la empresa. Así que ahí llegaron un par de flores a tu presentación, Fernanda. No sé si hay más preguntas, consultas al respecto. Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne Gallardo y quería hacer una consulta, Ujú. porque el compliance, obviamente, si se estructura bien en la empresa grande que llevan muchos años, está bien estructurado porque hay una persona encargada de prevención del delito, se hizo todo. Ahora para las pymes, y las pymes donde además, sinceramente, algunas veces ya los dueños son los que cometen, guste o no el ilícito, ¿ya? ¿Cómo está eso ahora, cómo está multado, sancionado al respecto? Porque es una situación compleja, ¿ah? Porque algunas veces los dueños le dicen, pongámosle al vendedor, haz esto, y él va a ser el encargado de Sí. prevención del delito. Sí. Bueno, quizás sea bueno que el otro profesor del curso, que es Hugo Caneo, que está conectado también, te pueda responder esa porque efectivamente tenemos, tenemos ese gran problema, ¿no es Exacto. cierto? Que lo dijo varias veces la Fernanda.
el tono de top. El tono viene de arriba, es decir, si el dueño es el que está cometiendo algún ilícito o dando mensajes poco éticos, nosotros en un banco en el que trabajé hablábamos de evitar las zonas grises. Cuando uno dice, mira, esto se ve feo, pero la ley no es tan claro de que esto es ilegal. Bueno, cuidado. O sea, si yo soy el dueño y digo, no, hagámoslo porque nos puede hacer ganar plata, no importa que se vea feo. No, O, estáis poniendo o en sea, riesgo la reputación de la empresa, ¿te fijas? exacto, pero yo veo esto porque una de las cosas que estaban diciendo que una de las personas que debería llevar el responsable de prevención del delito podría ser el gerente general, que suele en una empresa chica ser el dueño. No, Entonces ahí... eso es porque tenemos el sentido de realidad de saber de que hay muchas pymes, de hecho, de los que están conectados hoy día, ¿Mm? que tienen una estructura muy chica, digamos. O sea, si yo tengo, no sé, Sí, 5 personas, la pregunta es, bueno, ¿a quién le doy esto si resulta que la ley exige de que sea una persona que tenga poder de toma de decisiones, que tenga poder de administración? Entonces, sí, la ley lo dice entiendo. específicamente. Entonces, Por eso, no puedo poner a alguien de un cargo muy básico, porque según la ley no puede ser una persona que no tenga el poder de decirle al gerente general o al dueño, oiga, esto está mal y hay que cambiarlo. Entonces, por eso, sería bueno una lo que modificación dijo en algo. Fernanda es así, digamos. Bueno, pero hay que pensar en que todos quieren obrar de buena fe, hacer las cosas bien. Hugo, no sé si quieres de aquí para adelante decir algo y agradecerle a Fernanda. No, sí, o sea, es que primero, muy buena la presentación de Fernanda. También el tema este de lo que estás planteando es que, claro, existe normalmente la tentación de tratar de simplemente esto verlo como una cosa formal, ¿ya? Y para serte muy honesto, lamentablemente han ocurrido casos de persecución, particularmente la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en los cuales a una, al menos que conste, un par de pymes le tocó que fueron investigados y ni siquiera fue la sanción la que las mató, porque las sociedades desaparecieron, ¿ya? Y aquí, sino que lamentablemente fue el tema de la falta de acceso al financiamiento bancario, porque se cerraron todas las puertas. Ni los factoring, ni los bancos te prestan financiamiento si estás en un medio de una investigación de este tipo, ¿ya? Por si acaso, y aquí quizá con darle un poquito, no sé, la operación, una cuenta corriente, ¿ya? Por si acaso la cuenta corriente es una operación de confianza, ¿ya? Mm, No es simplemente un contrato que ustedes suscriben con el banco. Y así por si mm. acaso lo dice la ley y lo dice el ordenamiento de la Comisión por el Mercado Financiero. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en caso de que empresas se han visto vinculadas a situaciones de este tipo, ya, o sea, me estoy refiriendo a algún tipo de fraude, estafa, peor todavía si le uso lado de activo, y en particular le ocurrió a una empresa que se llamaba, por si acaso, no se confundan con la empresa grande, sino que esta es una empresa que se creó con el nombre, pero porque estaba en la zona geográfica, era Salmones Colbún, así se llamaba Ah, la sí, empresa. ya. Entonces, Aquí resultó que, ah, que yo estoy en el sur, cerca, sé de qué me está hablando. ya, claro, te fijas. Ya, entonces, por eso, no estoy inventando el caso para que vean ahí, tengo testigos de que no estoy inventando. ¿Ya? Bueno, básicamente ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que se cometió una serie de actos ilícitos, entre los cuales tuvo el cohecho de funcionarios judiciales. En esa época el sistema judicial era bastante más permeable porque el sistema todavía dependía del papel, no de lo que el sistema en línea. Y ahí se adquirieron derechos de agua sin haber cumplido el procedimiento de adquisición de derecho de agua, que era cumplir con básicamente pasar por el tribunal, y después de un proceso judicial me dijera, usted tiene derechos de agua, ¿ya? En este caso no pasó eso, se inventaron, simplemente se hizo una falsificación, además que también es un delito base, una falsificación de instrumento público, era el expediente judicial, ¿ya? Simplemente se inventaron las páginas, y ahí la sanción fue durísima. Por si acaso hubo condenas privativas de libertad contra los dueños de la empresa, obviamente contra empleados de la empresa, pero el aspecto que que yo quiero enfatizarle es para que no siquiera pensemos en el juicio, sino que el solo hecho de la investigación llevó a que los bancos no le prestaran, le cerraran líneas de crédito, le cerraran las cuentas corrientes, y por si acaso eso es lo que hicieron los bancos fue legal, porque lo que dijeron, que sabe que usted está involucrado en delitos de este tipo, ¿ya? Mm, Y por tanto yo no confío en usted. Eso por si acaso ha sido llevado a tribunales vía recursos de protección, ¿ya? Y esos recursos de protección en frente a situaciones de este tipo, estoy hablando de cohecho, corrupción, el tema este también de lavado de activos, ya peor todavía si uno está vinculado a temas o que puede estar siquiera
olor a tráfico de droga, digamos. Si en los bancos lo que hacen es cerrar, Claro, claro. Se perdió. Ahí quedó. Creo que se cayó. ¿Perdón? Sí, ¿Me ahí caí? se nos desconectó un poquito Hugo, Ah, porque perdona, porque chuta. No, estábamos no, bien. si me Pero fue un básicamente, segundo, fue un No, segundo. sí, Ah, está bien. ya. Dale, no. ya, pero como les decía, y en ese caso las cortes le dieron la razón a los bancos. Ahora, en otros casos no ocurre eso, pero en ese caso puntual sí se produjo. Entonces, la recomendación es que no lo sobre, no, Se fue. Justo en la recomendación. Claro, lo que queríamos Hay, escuchar hay mano negra, hay mano era negra. la recomendación. Entonces, Justo en la recomendación quedamos ahí. Hablando de ¿cómo sí, se sí, llama? sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que Hugo está de ministro integrante de la Corte, de abogado integrante de la Corte, entonces le toca estar ahí y yo creo que por eso de repente tiene se conecta, no tiene buena comunicación, ya me pasó alguna vez antes. Así que si quieres, Fernanda, vuelve tú hasta que vuelva Hugo. Sí, vamos, podemos seguir con otra pregunta mientras Sí, vuelve claro. Hugo, para que ahí le demos tiempo. Ujú. En el chat aparece, ¿podrían ampliar más a qué se refieren con lo de apetito de riesgo que tiene que ser cero? ¿Es lo mismo que tolerancia cero a delitos? No, no es lo mismo. Me parece muy interesante la pregunta, digamos. El apetito al riesgo tiene que ver con cuánto riesgo yo estoy dispuesto a tomar con tal de llegar a un objetivo. Por ejemplo, salir sin paraguas un día que dicen que puede llover. Eso estoy dispuesta a mojarme un poquitito, es eso, ¿no? Cuando uno habla de apetito de cero en temas de compliance, tiene que ver con que yo no puedo tomar riesgos que incluyen incumplir la ley. No debiera poder tomar riesgos de esta forma. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los denominados pagos por facilitación es un buen ejemplo. Algunos lugares dicen, no es un caso chileno, pero en algunos lugares dicen de que para acelerar un trámite tú puedes pagar un adicional. Pero si tú hicieras eso en Chile, se imaginan qué se entendería que es eso, ¿no? Ese adicional. Entonces, si tú ves el riesgo de que el trámite se atrase, no tomes esta idea de pagar un adicional a ver si se apuran, ¿no? Eso sería un caso de apetito al riesgo que no fuera cero. No es tolerable incumplir con la ley. El sistema no puede tolerar incumplir con la ley. Ese es el punto. Y además acá hay un tema que yo creo que es importante, pero ahí si Hugo después lo quiere profundizar sería súper bonito, que es que uno no puede incumplir las leyes de a poquitos. Uno las cumple o no las cumple. Hay circunstancias que pueden contextualizar ese cumplimiento o incumplimiento, pero uno lo cumple o no lo cumple. Por eso la tolerancia es cero. Cuando uno habla de tolerancia cero a los delitos, de lo que yo le entiendo a Francisco es la persecución. Es decir, yo no voy a tolerar que haya ningún delito. Si esa fuera la idea que cuenta Francisco, en realidad lo que uno diría desde el punto de vista de términos de riesgo es probabilidad, es decir, la probabilidad de que ese riesgo que podría gatillar un incumplimiento sea más alto, porque hay una persona, en este caso el Estado, que está activamente buscando ese potencial incumplimiento. Es como, ¿cuál es no sé, la probabilidad de incumplir con la ley laboral? Está dada también por la cantidad de veces que te van a fiscalizar, ¿no es cierto? Ujú. Pero si te van a decir, yo no voy a tolerar ninguna infracción y por eso todos vamos a salir y vamos a ir todos los días a terreno, esa probabilidad aumenta, esa chance aumenta. A eso se refiere, diría ahí. Oye, y me dejaste boteando la pelota para decir algo. Si bien en las empresas más grandes está regulado esto, que el apetito riesgo lo tiene que dar el directorio, los dueños, en fin, y para las pymes no es la misma, no hay esa regulación, sí es importante que sepan que en el caso de una eventual investigación, un juicio, sí le van a aumentar la responsabilidad penal a los dueños de la pyme, ¿ya? En caso de que su apetito de riesgo haya
ejemplo, que te volvió a ocurrir un incidente que ya te había ocurrido antes, y la pregunta que hace el fiscal es, bueno, ¿y por qué le volvió a ocurrir esto y usted no lo previó? Mire lo que pasó, se transformó en un delito, en un cuasi delito, en un accidente del trabajo, en fin, cualquier cosa. Le van a dar más responsabilidad penal porque debió haber invertido para minimizar ese riesgo. Es decir, el apetito de riesgo también tiene que ver con que si yo determino que hay una actividad mía, no sé, que usa un gas especial o que usa amoníaco, no tengo idea, y que ya me ocurrió un derrame y hubo accidente, hubo gente que fue afectada, la pregunta es, bueno, ¿y usted cuando le pasó la otra vez no hizo nada? Si usted ya sabía que tenía este riesgo, eso también es apetito de riesgo, es dónde estoy dispuesto yo como dueño o dueña a invertir para minimizar el riesgo de que esto ocurra. Lo mismo pasa con tecnología, si es que ustedes creen que de repente les pasó un fraude, oye, es que faltaba tecnología. ¿Ah? Entonces, el apetito de riesgo también tiene que ver con dónde decido yo poner plata para minimizar el riesgo de que algo vuelva a ocurrir, ¿ah? O ocurra. Eso. Sí, no sé Súper. si está Hugo de nuevo. ¿Está Hugo? Perdón, me Ah, ya. caí. Me caí, estaba subiendo la escalera y me caí. Entonces, es que un buen punto el tema justamente es el ámbito de que las organizaciones tenemos que, o sea, por eso está el tema, no solo visualizarlo como forma y como tema en la cual ustedes digan esto es un costo, sino que también puede ser efectivamente una oportunidad. Y dentro de esos aspectos de oportunidad justamente está el que nosotros nos preparemos para, pero como les decía yo, el tema de poder, los bancos son muy susceptibles a la reputación que nosotros tengamos. Entonces, por una parte, si se acuerdan, en la sesión pasada hablábamos también del tema de que eso nos puede ser una ventaja competitiva contar con, nosotros contamos con un modelo que cumple con los requisitos de la ley, y por tanto eso a nuestro principal o a la empresa que le podemos proveer servicios va a darle la tranquilidad de que no le vamos a contagiar responsabilidad eventualmente si algo ocurriera, ¿ya? Porque aquí nadie está haciendo que las cosas pueden ocurrir, y justamente por eso es que estamos hablando del mundo de los riesgos, pero también está el mundo de que el acceso Sí, no, ahí lo volvimos a... Vamos. Y lo curioso es que se escucha y se ve muy bien, 3, 4 minutos y después Sí, Ahí de sí, ahí sí, cumplimiento, Hugo. o normal, ahí sí, sí. no te puedo creer, esto cosa pero No, no no, puedo sí, pero un creerlo. segundo. Y yo estoy Pero conectado, ni siquiera ahora estoy con el celular, a ese nivel. apaga la cámara también, por si acaso. Ya, perfecto. Qué buena Pero idea. sí, eso es buena idea. Un aspecto importante es también que tengamos presente que desde el punto de vista reputacional, los fiscalizadores, si es que una vez cometimos una infracción, lo van a ver como más serio. O sea, la próxima sanción no va a ser la que fue, va a ser quizás más alta. Los tribunales pasa lo mismo, los tribunales tienen una visión de que si es que nosotros, oye, pero si ya ha cometido 20 infracciones esta empresa, bueno, entonces es probable que nuevamente simplemente sea una incumplidora perenne o contumaz, y por tanto no van a tener tanto aprehensión en sancionarla más fuertemente. Entonces, hay una serie incluso de costos que es importante que nosotros tengamos en vista para efectos de que nos podrían repercutir si es que no tenemos ciertos niveles de cuidado. Ahora, si usted me dice, porque por ahí vi alguna pregunta de cuál sería como los elementos básicos que debiera estar, y si usted me dice, bueno, los elementos básicos es que tienen que haber alguna documentación, o sea, tendría que existir algún tipo de documentación mínima, ¿ya? Básico, uno siempre dice conflictos de interés, cómo se relaciona, pues, especialmente imagínense si es que nosotros estamos en la órbita de operaciones con servicios del Estado o con el Estado, bueno, tener alguna política que diga, oye, ¿cómo nos relacionamos con los funcionarios del Estado? Eso puede estar incluido quizás en un mismo documento, ¿ya? Pero tendríamos que contar con alguna documentación básica que dé cuenta de cuál es la visión que, en el caso de que, y ahí digo, lo que tomo con lo que ustedes dicen, que quizás el dueño es gerente, es el que transporta las cosas, él también funciona de pioneta, o sea, y eso es muy normal, ¿ya? Pero igualmente nosotros deberíamos tener pero quizás también trabajamos con más personas, y en esas personas deberíamos nosotros decirle esto es lo que se espera de ustedes. O sea, si en el evento ustedes le piden un pago de facilitación, ya como decía Fernanda, eh, en Chile eso no se permite, salvo que esté establecido como una especie de derecho que cobra el Estado, ¿ya? Eh, entonces, tener ese nivel de cuidado es algo que a ustedes les va a repercutir favorablemente
porque van a ser una organización menos susceptible, pero además van a quedar expuestos a sanciones menores, ¿ya? Porque son vistas como cumplidoras. Ahora, por ejemplo, los organismos fiscalizadores cuando ven lo que decía Juan Carlos, oiga, ya se produjo un problema con amoníaco, o ya se produjo, no sé, un tratamiento inadecuado de alguna sustancia no tóxica, pero por lo menos que sí genera olor y que tenga que producir una evacuación del lugar de trabajo. En ese tipo de cosas, una segunda situación que se produzca con las mismas circunstancias puede ser vista como un agravante porque ustedes no han adoptado medidas preventivas del riesgo al cual están expuestos. Y adicionalmente a eso tienen que ustedes sumar lo que es una ley particular que también se aplica en base a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es la ley 16.744, que es de enfermedades profesionales y seguridad en el lugar de trabajo, que básicamente dice que nosotros, ya que somos el empleador, somos responsables de cualquier accidente que ocurra en el lugar de trabajo, ¿ya? Y eso incluye, incluso si nosotros prestamos servicios en un lugar distinto y le ocurre un accidente a nuestro trabajador, efectivamente a nosotros nos va a llegar esa responsabilidad, independientemente que también al principal va va a ser responsable. Entonces, los mecanismos de cuidado que ustedes adopten se van a traducir en que ustedes van a verse expuestos a menor cantidad de riesgo en cuanto a posible exposición monetaria, a la menor posibilidad de ocurrencia también de un accidente, y eso significa que ustedes van a ser mejor vistos por parte de un principal, porque van a quedar, oye, esta empresa no tiene accidentes del trabajo, sus trabajadores son cuidadosos, las personas que vienen acá cumplen con todos los estándares. Entonces, una empresa que empieza a adquirir confianza en otra empresa, empieza a ir cada vez más a los servicios de esa empresa. Ujú. Sí, hay un punto que levantó alguien que me gustaría bien cortito responderlo, respecto a que igual esto de responsable de prevención de delito interno, que de repente se nombra al gerente general o, en fin, al dueño en una pyme, y que se ve raro eso y pero igual nos podemos apoyar en software que existen para estos efectos, dijo alguien. La respuesta es sí, efectivamente casi todas las consultoras como la nuestra tienen software de apoyo a las empresas chicas, medianas, grandes, para controlar, para hacer seguimiento de los programas de gestión de riesgo y de cumplimiento. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando que la ley específicamente dice que hay que nombrar a un responsable de prevención de delito en cada empresa, por chica que sea. Entonces, pero es correcto lo que está diciendo esa persona, existen software para apoyarse en la gestión de cumplimiento. Sí, alguien iba a preguntar algo. Ahora, eso es un software de apoyo, es de apoyo, porque igualmente hay que hacer gestión y hay que tener, la ley lo que dice es que hay que ser responsable, y el responsable tiene que tener medios. Entonces el software es un medio que tú le tienes que proveer al responsable, ¿ya? Y es un medio quizás más económico, perfecto, que cumpla su tarea, pero igualmente para que tengas modelo hay que tener responsable. Súper. Ahí sí, antes de continuar con las preguntas del chat, ahí Josefa levantó la mano, no sé si todavía tienes. Sí, hola. Hola, Hola, Josefa. gracias. Oye, hola Juan Carlos, y muchas gracias por el curso, estaba muy interesante la presentación de Fernanda. Quería solamente destacar un punto que fue de las cosas de todo lo importante, lo que más me quedó, que fue lo que Fernanda dijo respecto a que había que estar preparado para que el tema de la verificación soportara las crisis y que no solamente pudiéramos como fiscalizar o ver si el modelo se cumple cuando está como todo tranquilo. Y aquí me ha tocado verlo muy de cerca recientemente, en un caso de una empresa que le tocó enfrentar una crisis, y en medio de la crisis pasó que hubo un accidente porque uno de los despachadores salió a conducir con la licencia vencida, que era algo que se tenía que controlar y no se controló, y que además se renovaron contratos que no se deberían haber renovado porque no se cumplieron unas fechas de aviso. Claro, y ahí como la respuesta un poco es que estábamos afrontando la crisis y como que en realidad no teníamos tiempo para revisar estas cosas. Entonces ahora, claro, lo que fue la crisis
Ahora un problema mucho más grande porque hay Mucho más, que se traducen mucho en más. plata. Además que se traduce en plata para la Claro, empresa. No es nomás que no cumplí. Es como, tienes que hacerte cargo del tema del choque, que por no tener licencia la responsabilidad 100% de la empresa. Y sí. además, una plata de un contrato que no quería renovar por problemas con el proveedor y que ahora, no sé, Oye, o tienes que gastar en abogados, no lo puedes rescindir. Eso quería muy- no, muy resaltar. bueno el ejemplo, muy bueno el ejemplo porque es bueno que todos los que están conectados sepan que uno de los riesgos altos tiene que ver justamente con la externalización de servicios y tiene que ver con transporte, porque a mí me trae responsabilidad penal lo que ese tercero que me está dando un servicio de transporte de carga o de lo que sea, aunque sea una cosa chica, pero está trabajando para mí, está contratado por mí, aunque sea por una hora, da lo mismo, está contratado por mí para que me preste un servicio. Esa persona que va sin documento me trae responsabilidad penal, me trae a mí, empresa que lo contrató, aunque sea por una hora, me trae responsabilidad penal. Y uno de los delitos económicos tiene que ver con justamente gente que está manejando sin sus documentos o que la camioneta o el camión no esté con los documentos al día. Así que muy bueno el ejemplo, porque eso es algo que le puede pasar a una empresa chica, mediana o grande. ¿Mm? Súper, muchas gracias ahí, Josefa. Vamos con las últimas preguntitas. ¿Existe una estructura de compliance básica pensada en las pymes muy pequeñas que no puedan pasar mucho tiempo en labores administrativas y concentrar su tiempo en vender y producir? Bueno, eso es lo que dicen todos. Fernanda, no sé si quieres responder tú, pero obviamente todas las empresas chicas te van a decir que no tienen recursos para esto, entonces por eso que hay que crearles un modelo que sean a la medida de ellos, digamos, ¿no? No, Sí, pero hay ciertas estructuras mínimas que tú puedes tener, por ejemplo, esa política que hablábamos y también, por ejemplo, capacitaciones. O sea, también tú podrías establecer una suerte de capacitaciones que la puedes hacer incluso internamente con material que se te provee para efecto de poder sí. demostrar que te estás realizando actividad en ese sentido. Bueno, el desde, la ley lo dice en todo caso, ¿ah? El Sí. desde es código de ética, el desde es que los contratos de trabajo tengan que una cláusula que diga que todos tienen que cumplir la ley. Y el El, reglamento interno. el desde es que tiene que estar en el reglamento interno esto, el desde en las capacitaciones, el desde es el canal de denuncia y el desde es el responsable de prevención de delitos. Eso que acabo de decir es el desde que la ley dice para todas las empresas, aunque tengan un empleado y vendan 100 pesos mensuales, da lo mismo. ¿Ah? Eh, Eso es el desde, ¿ya? Entonces, claro, todo lo otro de la matriz de riesgo y qué sé yo, claro, uno puede ir escalando dependiendo cuántos procesos tiene y qué tan expuesto está. Pero el desde es que esté en el contrato de trabajo, que esté en el reglamento interno, que tenga código de ética, que tenga canal de denuncia, que tenga responsable de prevención de delitos. ¿Mm? Eh, no sé si se me quedó algo ahí, pero ese es el desde. Mm. Todo Y la proveedor, evaluación. ¿sí? Ah, evaluación, claro. Claro. Ah, sí, la evaluación anual independiente, la revisión Mm. periódica independiente. ¿Mm? Todo proveedor o tercero conlleva responsabilidad penal para el mandante. Había entendido que eran algunos casos, pero no todos. No todos, son los proveedores de servicios según El lo que dice servicio. el texto expreso de la ley, o sea, proveedores de servicio. Pero lo que siempre también uno dice aquí, y eso se ha conversado con gente del Ministerio Público, es que también hay casos límites. Por ejemplo, te enfrentas, ¿qué pasa si es que un proveedor es el proveedor de alimentación? Tú dices, ¿te está proveyendo bienes o también te está proveyendo un servicio que es el de la alimentación? Pues si solo te proveen bienes, no hay problema, según lo que dice el texto de ley, ¿ya? Otra cosa después lo que ocurra con la aplicación práctica que haga el Ministerio Público, pero si te proveen una parte bienes y otra parte mínima servicios, probablemente el Ministerio Público dice, este es un proveedor de servicios y por tanto también podría incorporarle responsabilidad. Entonces, pero en general es cualquiera que provea servicios, sí te puede contagiar responsabilidad. No, y el ejemplo de alimentación es bueno porque suponte que se intoxica la gente en el casino, eso es muy probable que sí me traiga responsabilidad penal, aunque sea un tercero que está proveyendo el alimento. ¿Mm? Ujú. Así es. Súper. Y bueno, ya por el tiempo vamos a hacer la última pregunta. ¿El modelo de compliance establecido debe presentarse y formalizarse a alguna entidad en particular? Tiene que pasar a prueba del Ministerio Público y eso solamente se hace cuando te estén persiguiendo. Pero probablemente lo que está ocurriendo mucho hoy es que empresas principales, por ejemplo, no sé, un caso sea de madereras, te fijáis,
que tú le provees servicios, te hacen, te piden. Las mismas mineras también dicen, usted tiene que Todas las tener un mineras, modelo. claro, todas las Claro, y te mineras. están diciendo, oiga, Yo no voy demuéstrelo. a trabajar con usted si no tiene un modelo. Claro. Claro, y Y incluso ya no, antes. no basta con esa cláusula típica que decían, ya, yo tengo modelo, sino que te están diciendo, oye, demuéstrame que tienes modelo. Por tanto, demuéstrame las capacitaciones, muéstrame el código de ética, muéstrame el canal de denuncia. Entonces, muéstramelo. Y con eso ya quedan más tranquilos. Pero tienes que ser capaz de demostrarle a esas empresas con las que tú estás operando. Sí. Oye, Fernanda, dado que tú diste la clase y nos hemos tomado con Hugo esta última parte, si quieres cerrar tú. Eh, Me quedé mucho con una pregunta anterior que decía, tenemos pocos recursos, la estructura es muy pequeñita, no se puede hacer esto. Y me gustaría dejar el mensaje que se puede, existen estrategias y con un poco de ingenio y conociendo bien tu organización va a salir fantástico. Como decía Hugo, esto se va a testear cuando toquen la puerta y pregunten por el modelo. Y es súper importante tener a la vista estos elementos. Eso y agradecer la instancia. Sí, perdón que me tome de esto que acabas de decir, Fernanda, y que también lo dijo Hugo. Esto es penal, lo dije en la clase pasada, lo vuelvo a repetir hoy día. Esto no se fiscaliza, porque robar no se fiscaliza, matar no se fiscaliza. Esto es penal. Esto te dijeron que hay una ley que quiere prevenir ciertos delitos y que tienes que cumplirla, en este caso teniendo un modelo de prevención de delito con todo lo que ya dijimos. Por lo tanto, salió la ley, hay que cumplirla. Esto es como no pasarse una luz roja, simplemente, porque hay una ley que dice que no te puedes pasar una luz roja. Esto es lo mismo. Por lo tanto, no se fiscaliza, sino que va a llegar el Ministerio Público, va a llegar el fiscal y va a hacer las entrevistas, va a llamar a toda la gente que estuvo de alguna manera involucrada en el proceso, que originó algo, accidente del trabajo, en fin, o un delito, o una negligencia que provocó un delito, y lo va a entrevistar y va a hacer la investigación y va luego a declararse si eres culpable o no eres culpable. Y para eso, una de las cosas básicas que ustedes no pueden perder de vista son dos cosas. La primera es, demuéstreme que hizo todo lo posible por evitar que esto ocurriera, esto, lo que sea, que haya ocurrido, demuéstreme, y para eso existe el modelo de prevención de delitos. Y la segunda, para los dueños, los directores y los ejecutivos principalmente, es, se entenderán cumplidos sus deberes de dirección y supervisión en cuanto me demuestren que implementaron un modelo de prevención de delitos y lo hicieron efectivo. Y ustedes se involucraron, que se involucraron y demuestren que no solo se involucraron, sino que lo han hecho efectivo. Es decir, la gente lo conoce, los contratos están firmados, el reglamento interno está firmado, el código de ética existe, el canal de denuncia existe, el responsable de prevención de delito está, y el dueño o el gerente se involucró en que eso ocurriera. Entonces, esas dos preguntas no las pierdan de vista porque son para pymes, también para medianas, pequeñas y grandes empresas. Y acuérdense que también las empresas principales están preocupadas de que tengamos esos modelos, que también es otra cosa, de ellos para poder trabajar también tenemos, ¿sí? No incluso ni siquiera lo piensen en un sentido extremo, es que lo están pidiendo. Entonces hay una oportunidad de competitiva y aparte también frente a los bancos les da una mayor fortaleza. Súper. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. ¿Puedo hacer una consulta? Muy rapidito que ya estamos Sí, en... rapidito. La escribí en el chat, escribí un tema que, en el caso de la minería esa implicancia. La minería, el momento en que uno entra a trabajar, sea mano de obra directa o indirecta a través de una empresa de servicio, todos, todos pasan por una serie de cursos que la minería se preocupa, no voy a dar el apellido, se preocupa de invertir en la capacitación inicial antes de entrar a la operación. Por lo tanto, el compliance se cumple 100%. Y obviamente cualquier error en la operación, en la minería, yo creo que la mayoría sabe que es casi mortal, digamos. ¿Ya? Un dedo menos, una pata menos, una mano menos, un ojo menos. Eso es gravísimo. Y eso se paga, ya sea el que tenga responsabilidad con cárcel, un juicio punto uno, y sale el juicio, salen los juzgados públicos. ¿Ya? Y por lo tanto lo agarra la ley, y eso es penado por la ley. Por lo tanto, ¿y quién sale perjudicado? Y eso está escrito, ¿eh? O sea, no es una cuestión que está escrito, absolutamente escrito.
Ahora, para Sí. mí este curso es un buen recuerdo de lo que yo viví en minería. Tuve 32, 33 años en minería y sé lo que es esto, o sea, sé lo que es mover un equipo, sé lo que es asociar, entonces la responsabilidad tanto como ejecutivo, como supervisor, como operador de un equipo, de que el equipo esté funcionando correctamente, que en algunas empresas, no voy a decir pequeña y mediana porque ocurre en forma horizontal, entregan una camioneta nomás, les da lo mismo como esté, toma, anda y háceme la gauchagua. Y esa actitud genera un accidente, probable accidente, digamos, ¿ya? Sí, sí, Entonces, muchas gracias Arturo, pero efectivamente así es. antes de parar nomás nada más, antes de hacer cualquier acción, uno lo tiene grabado a fuego y de hecho está por contrato. Más Sí, está comprometida la indemnización por año de servicio en caso de que el accidente sea un accidente grave, con consecuencias, en algunos casos fatales, y en otros casos temas físicos, digamos, de la persona. Entonces, ahí yo creo que un tema gracias. que sería bueno como tomar como ejemplo, por eso pedí la palabra, tomar Sí, como sí, ejemplo ya, ya estamos pasados, ejercicio. me están diciendo que hay Claro. que No, cerrar. pero Gracias, lo gracias. comento para... Entonces, lo comento nada más. Eso es. Sí, Vale, Gracias. muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Arturo. Efectivamente, ya estamos pasados. Nos gusta siempre mantener ahí la puntualidad, así que rapidito, muchas gracias, Juan Carlos, Fernanda, Hugo, a GI Sancorp en general por la valiosa presentación. Agradecemos también a todos los conectados por su activa Qué participación, interesante. mucho aprendizaje que tuvieron, así que lo esperamos la próxima sesión, que les recuerdo va a ser el martes 27 de enero a las 9, donde vamos a hablar sobre la responsabilidad legal, el cumplimiento y los reguladores. Así que muchas gracias nuevamente a todos los que se pudieron conectar el día de hoy y que tengan una excelente jornada. Gracias. Muchas Chao. gracias. Eso fue todo. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, que tengan buen día. Chao, gracias. Lindo día ¿Aló? igualmente, Sí, gracias. para Nos vemos el ustedes también, 27. gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?